buenas noches y bienvenidos una semana más, un miércoles más a Enfoque Segovia. En esta ocasión nos proponemos hablar esta noche para todos ustedes, para compartir esta charla con el mundo laboral, concretamente con uno de los sindicatos que tiene presencia en nuestra provincia. Vamos a hablar con el presidente de CESIF Segovia, con José María Guerro, que nos acompaña en el estudio, al que ya saludamos y le damos las buenas noches. José María, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Una invitación que le trasladó nuestra compañera Victoria Domínguez, que volverá el próximo miércoles. Estará al frente de Enfoque Segovia y a mi lado hoy en labores de colaborador, y me va a echar una mano seguro a hacer muy buenas preguntas, y ya que este tema tenga todos los puntos de vista, Gonzalo Ayuso, del periódico El Día de Segovia. Compañero, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Encantado de estar contigo y con José María. Hace además muy poquito que se ha tratado el tema además de los empleados públicos en el periódico El Día de Segovia. Habrá tiempo para compartirlo, pero en primer lugar vamos a acercarnos a nuestro invitado de esta noche, José María Guerro, que hace unos meses, José María, celebrabais esa reunión y, bueno, segundo mandato. ¿Cómo es tu vinculación, por empezar de alguna forma más personal? ¿Cómo comienza tu vinculación con CESIF? Fue un poco de casualidad, un poco de rebote. En el año, allá por el 2006 a finales, yo soy empleado de correos y faltaba gente en el sector para poder echar una mano, porque había una compañera entonces que estaba muy metida, muy concienciada de la ayuda a los trabajadores, a los compañeros y tal, pero se estaba necesitando más personal para poder atender a todos los compañeros también del resto de los centros en las provincias. De esta manera recalé, ya era afiliado a CESIF desde el año 96, pero ahí me llamaron para echar una mano y mi idea en principio era de un añito, una cosa así, entrar, echar una mano, a ver si tenía alguien de repuesto y poder dejarle el relevo a esa otra persona que hubiera llegado. Bueno, pues desde entonces hasta esta época han pasado ya muchos años y han pasado muchos cargos y muchos puestos por los que he desarrollado mi actividad dentro del sindicato. Quizá una pregunta que pueda ayudar a los espectadores a conocer un poquito más el tema que vamos a poner esta noche el foco en él, vamos a enfocarnos, es qué diferencia a CESIF de otros sindicatos y qué significa CESIF. Pues si tuviera que decir, poner el foco en una diferencia, es la independencia. Independencia de CESIF, la I precisamente del acrónimo, en las siglas, es independiente. CESIF significa Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Recalco en el I porque también atendemos en empresa privada, pero nuestra actividad principal la realizamos en la función pública. Por eso lo de funcionarios. Pero como cualidad principal podría decir la independencia. Independencia tanto económica como ideológica. Si no tenemos dependencia ideológica, es más fácil poder realizar nuestro trabajo sin ataduras. No somos rehenes de ningún partido ni ninguna línea ideológica que nos esté llevando, nos esté moviendo hacia una posición concreta. Nosotros en todos los ámbitos vamos a estar defendiendo a los trabajadores en función de las necesidades de cada momento y de cada ámbito, en los sectores que lo necesitan. Esto nos genera en ocasiones alguna dificultad para poder realizar nuestro trabajo, porque resultamos incómodos tanto a los gobiernos de derechas como a los gobiernos de izquierdas. Resultamos ser un sindicato que denuncia a todo el mundo y no lo hacemos, quiero dejarlo claro, no lo hacemos por gusto. No es agradable tener que estar tirando de los servicios jurídicos para poder llegar a una denuncia, para realizar la defensa de un trabajador o un colectivo según en el momento que sea. Pero si hay que hacerlo, se hace. Claro, así ha pasado, que denunciamos a Diputación, denunciamos al Ayuntamiento de un color, ahora al Ayuntamiento de otro color, siempre cuando hay un motivo, por supuesto.
Gonzalo. Sí, yo quería saber, porque aunque tengan una acción independiente como central sindical y tengan además muy centrado también dentro de las administraciones públicas su actividad, aunque también en el ámbito privado en los últimos años o en las últimas décadas también se ha caracterizado la acción de CESIF, quería saber un poco cómo es la relación con otros sindicatos y también tanto con administraciones como con patronales en Segovia en concreto, no sé si en el marco del diálogo social o en otro tipo de foros en los que tienen que unirse, digamos, o bien dialogar con otras partes. Sí, pues si tuviéramos que hablar del diálogo social, nosotros estamos fuera del diálogo social. Creemos que esto da para un debate larguísimo, muy continuado. En principio, en el diálogo social, enmarcado en el diálogo social, están estos otros sindicatos de clase, porque les ampara una ley que a día de hoy entendemos, desde nuestra postura, que viene marcado por una ley totalmente anacrónico. Es la ley, ¿Qué dice esa ley? Porque lo puedan conocer. La Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es, quiero incidir, del año 1985, es la ley más antigua que sigue en vigor. Parece ser, nadie quiere renovarla. Y hace un tiempo se hablaba en la calle del bipartidismo, y hay que acabar con el bipartidismo. Creemos que sería bueno poner en boca de la ciudadanía también que sería bueno acabar con el bisindicalismo, por el bien de la pluralidad. Al final, cuantas más opciones hay, más fácil lo tiene el trabajador para elegir a sus representantes. El que mejor lo haga va a ser el que pueda llegar ahí. En este caso, esta ley marca que los sindicatos que tengan más del 10% de representatividad en las mesas generales de negociación son los que pueden acceder. Nosotros somos el tercer sindicato a nivel nacional, pero no llegamos a ese 10%. Es por esto que llegan los asuntos de las conocidas subvenciones, que habla en la calle la gente que se queja, los sindicatos cobran subvenciones y tal. Bueno, hay distintos tipos de subvenciones, existen subvenciones directas, que son lo que se cobran porque viene recogido en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, se marcan unas cuantías para estos sindicatos porque tienen el más del 10%, y existen otras subvenciones distintas que son finalistas, que se aplica una cuantía a los sindicatos para que proporcionen un servicio, como puede ser un curso de formación. Lo pongo por ejemplo. Entonces, si el curso de formación se entiende que se calcula que el gasto puede ser unos 3.000 euros, el curso en total, esa subvención te proporciona 3.000 euros. Si el curso te ha costado al sindicato, vamos a pensar 3.500, 500 tienes que arrimar tú. Y si son 2.900, 100 vas a tener para ti en positivo. Pero esa es la diferencia entre las subvenciones. Ahora, la cuestión es que nosotros no vemos bien, por eso hablamos de la modificación de esta ley, la actualización de la ley orgánica de libertad sindical, porque los partidos políticos, con solo un 5%, pueden entrar. Y sin embargo, claro, en el ámbito sindical, que no deja de ser un modelo político laboral, por decirlo de alguna manera, se necesita el 10 para poder. Claro, nosotros en la empresa privada estamos a mucha distancia todavía de UGT o comisiones obreras. Ellos en empresa privada son potentísimos, tienen una inercia de todas estas décadas hacia atrás muy potente, y ahí nos es difícil llegar. Es cierto que vamos recortando distancias, pero claro, esto llevaría mucho tiempo. Le preguntaba también Gonzalo por el tema de la relación con las administraciones públicas aquí en Segovia. Cojo la pregunta en mesas de negociación, sobre todo cuando tienen que digamos reivindicar mejoras o convenios, ¿no? Sí, nosotros estamos en las mesas de negociación, estamos presentes en las administraciones porque somos número uno, somos primer sindicato en la función pública en representatividad. En cuanto a la representatividad, somos el primero. Entonces tenemos nuestros delegados, nuestro personal
que está batiéndose el cobre en estas mesas, luchando para conseguir estas mejoras que se necesitan. En cuanto a esto en administraciones públicas, en el marco de la empresa privada funcionamos distinto. Tenemos que acudir para negociar, por ejemplo, los convenios colectivos. Hay que recordar que, claro, cuando hablamos de administraciones públicas hablamos de muchos niveles, estamos hablando de ayuntamientos, que también dentro de los ayuntamientos imagino que hay muchos niveles, la Diputación, y luego iríamos a las dos figuras fundamentales, el Gobierno autonómico, la Junta de Castilla y León y la Administración General del Estado. ¿Estáis presentes en todas? ¿O con los ayuntamientos depende del número de trabajadores? ¿Cómo funciona la administración local más baja? Nosotros tenemos presencia en todas las administraciones, absolutamente en todas. Desde el nivel más alto, que es la Administración General del Estado, las administraciones con sus ministerios, están las administraciones de las comunidades autónomas, en nuestro caso en la Junta de Castilla y León, y después las administraciones locales. Y en administraciones locales existen muchas. Tenemos ayuntamientos como el Ayuntamiento de Segovia, que puede ser un poco más grande, o el de Cuéllar, y ayuntamientos muy chiquititos de municipios más pequeñitos. Siempre que tengan más de 6 trabajadores se pueden elegir delegados de personal para que den esa asistencia. No obstante, aunque no tuvieran 6 trabajadores, cualquier trabajador de una administración puede acudir a nosotros porque les vamos a facilitar a resolver sus dudas o facilitar lo que nos estén solicitando a nosotros. Cualquier requisito que nos pidan lo van a tener, porque en realidad para eso estamos. Gonzalo, que conoce bien la administración pública, te dejo que sigas. Bueno, sí, en el Día de Segovia hemos hecho recientemente un estudio basado en las estadísticas que da el propio Ministerio de Función Pública, un boletín que publica cada 6 meses, creo. Los últimos datos son de 1 de enero de 2024 y lo que sí que nos llamó la atención es que el número de empleados públicos, no solo funcionarios, sino también de personal laboral, incluso de otro tipo de personal en la provincia de Segovia, ha variado poco en los últimos 10 años, aunque sí que ha habido, digamos, fluctuaciones entre administraciones y, por ejemplo, la Administración General del Estado ha adelgazado un poco, tampoco exageradamente, pero un poco, y sin embargo la Junta de Castilla y León ha crecido, y no solo por las competencias, porque ya las tenía prácticamente todas hace 10 años, sino yo creo que también porque los servicios que están ofreciendo son mayores, ¿no? No sé, desde un sindicato como CESIF, que lo conoce seguramente mejor que yo, pues si han podido apreciar también esos cambios que hay entre administraciones en los últimos años, de las variaciones que se han podido producir y se han crecido más en unas que en otras. Sí, nosotros no recalamos la atención, no la centramos en si una administración tiene más o menos. Lo que sí que miramos mucho y con lupa son las necesidades de los trabajadores y los ciudadanos que reciben la atención por parte de los trabajadores en función pública, de estos funcionarios o personal laboral, da igual. Sí que estamos pendientes de esto. Y lo que CESIF viene reclamando desde hace mucho tiempo es que las administraciones, a pesar de lo que se puede hablar por ahí, en algunos foros entras y puedes leer en muchos sitios, tenemos un número exagerado de funcionarios en España y tal. La realidad es otra. La realidad es que nuestras administraciones están bastante escasas de personal comparados con otros países de la Unión Europea, y estamos muy por debajo en el ratio de otros países. Podemos pensar que hemos aumentado en alguna de las administraciones, hemos aumentado el personal, pues puede ser, pero también aumenta la población. Y cuanta más población, más necesidad hay. Lo que sí, nosotros advertimos, esto ya lo comenté, con los datos que tenía entonces en las fechas, en finales de octubre, cuando tuvimos el Congreso, sacamos varios datos. Decíamos en la Junta de Castilla y León hay casi un 30% en cuanto a las necesidades por vacantes. Son vacantes que se tienen que cubrir, hablamos de 730, rondaban los 730, si mal no recuerdo. Y en sanidad, en el SACIL, están pendientes de jubilación en los próximos 2 años aproximadamente 430, que es un 26% de la plantilla en total. Los datos son abrumadores en sí. ¿Qué se necesita? Que las administraciones saquen nueva oferta de empleo público.
porque hay que cubrir esto. No nos vale con pensar, ha llegado el momento y resulta que tenemos ahora un nivel de vacantes exagerado, porque no hemos previsto anteriormente todas estas jubilaciones, que a ver, un fallecimiento, una incapacidad temporal no se puede prever, pero las jubilaciones sí. Y todo esto debería estar ya, tenerlo bien atado la administración para poder dar la cobertura necesaria cuando llega el momento. Llevamos mucho tiempo en CESIF solicitando que se elimine la tasa de reposición. La tasa de reposición es una de las cuestiones que nos llegó con aquel sistema de recortes de Mariano Rajoy. A día de hoy no se ha recuperado y la tasa de reposición limita la cantidad de empleados nuevos que pueden acceder. Nosotros no queremos, en CESIF, insisto, no queremos que haya más trabajadores de los que se necesitan, pero ni uno menos de los imprescindibles. Por eso estamos tan insistentes con las administraciones con el asunto de las ofertas de empleo público. Deben de ser mucho más ágiles para poder cubrir las plazas que se necesitan. Ahora hemos tenido con los procesos de estabilización, derivado de la ley europea que nos exigía mantener todas las interinidades, o en el caso de la empresa privada, las eventualidades e interinidades, tenerlas por debajo del 8%, y hemos tenido muchos problemas, porque preveíamos que no íbamos a llegar, no se iba a poder cubrir, porque las administraciones han actuado de manera muy pausada, muy lenta, y de este modo estábamos viendo que nos llegaba el caos. ¿A cuánto estamos de ese objetivo, del 8% que marca Europa? Por datos, no te digo el porcentaje exacto, porque de fijo me equivocaría, pero estamos todavía por encima. ¿Cómo es como una administración como a educación y sanidad hay todavía muchísimos interinos, ¿no? Sí. Interinos puede haber, pero Europa nos exige que estén por debajo del 8%. Lo que no es de recibo es que una administración lleve con un 47% de eventualidad con interinos durante años y años, y esas plazas no salgan, no se cubran definitivamente. El personal, el interino, bueno, pues al final lo está trabajando, pero ¿qué culpa tiene esa persona de que esa administración que le está proporcionando el trabajo no saque la plaza de manera fija? Para esa persona misma o para cualquier otra que quiera acceder a esta plaza. ¿Cómo están de objetivos este año 2025 en ese asunto de nuevas ofertas de empleo público? Porque se está viendo exámenes, mucha gente escucha los fines de semana que se hacen este fin de semana, por ejemplo, los MIR. Muchas veces hay como mucha mezcla de cosas y no acabamos a lo mejor la población en general de entender lo que está pasando. Pero en el caso de Segovia, de Castilla y León, ¿qué nos depara este 2025? Ahora se están llevando a cabo muchos procesos. Nos congratulamos de que sea así, porque llevamos pidiéndolo mucho tiempo. Ha habido temporadas durante año y pico que no había oferta de empleo público y teníamos que solicitarlo. Esto deriva precisamente de la estabilización que estábamos hablando. Hay procesos que son de estabilización y otros son procesos ordinarios, pero en cualquier caso se ¿Estabilización equivaldría a interno, a procesos? Sí, los procesos de estabilización son los que dan cobertura por plazas estructurales, para eliminar o ir eliminando esa eventualidad que necesitamos que quede por debajo del 8% del que estábamos hablando. Y el proceso ordinario es el proceso de toda la vida, la oposición a la que me presento de forma libre porque quiero optar por una plaza. Para cualquier administración, me voy a presentar a la Diputación y me estudio ese programa, todos los temas, y me presento a la oposición. Bueno, pues eso es la manera ordinaria de acceder. Sí que da la sensación de que las ofertas públicas de empleo que publican o que aprueban las administraciones pues son más amplias. Lo que no sé si luego los procesos, las convocatorias tardan a veces en hacerse, los procesos selectivos a veces pueden durar incluso muchos meses, ¿no? Y eso ralentiza mucho esos cambios en la administración. Sí, son procesos muy tediosos.
precisamente por lo que estás diciendo, Gonzalo, se ralentiza muchísimo. No sé, no quiero entrar ahí, pero no sé si cualquier administración tiene alguna fórmula o pudiera tener alguna fórmula para hacerlo más fluido, de manera más ágil, pero cierto es que se hace muy lento. De hecho, ha ocurrido en ocasiones que se convoca, se paraliza, vuelven a tener otra fecha, vuelve a paralizarse y vuelven a otra fecha. Claro, esto le vuelve loco al opositor, hasta el punto de que algunos en una tercera ocasión ya desisten, cuando precisamente has tenido un poquito más de tiempo para estudiar, pero la gente necesita trabajar y necesita ingresos, que para eso trabajamos todos, por ingresos. Resulta así bastante... Y se puede garantizar que es un proceso limpio, ¿no? Ahora mismo yo creo que está muy regulado y no hay enchufismo, digamos, en estos procesos selectivos. Hay algunos casos. Todavía se dan casos. Sí, pero terminan saliendo a la luz. Hace poco en Radio Televisión Española, por ejemplo, se destapó el mismo día del examen, se tuvo que bloquear precisamente porque se sabía que se habían entregado las preguntas. Bueno, pues hay algunos casos, son muy pocos, sobre todo en administraciones pequeñas, más locales, casos de bomberos que han tenido que paralizarlo porque había dentro del tribunal, pongo ejemplos así al azar, porque dentro del tribunal hay una persona que tiene relación directa con uno de los opositores y tal. Bueno, ocurre, pero muy poquito. En eso, en España en general no nos podemos quejar. Ya que ha abierto Gonzalo este tema de los opositores, hay una sensación también, José María, de que está cambiando el perfil del opositor, que por un lado hay mucha gente joven que se está preparando para una oposición a muchas administraciones públicas, y también gente que a cierta edad está como cambiando su panorama laboral, que quiere darle un giro a su vida profesional. No sé si desde CESIF nos puedes hacer una radiografía. Tiene cierto sentido. Y es la cuestión, bueno, sabemos que el trabajo en la función pública tiene cierta garantía de continuidad, precisamente porque es un trabajo que se puede pensar como un trabajo asegurado. Es verdad que los salarios son más contenidos, pero tienes la garantía de que has accedido a ello y ya lo tienes para siempre. Tienes que liarla muy gorda para que puedan expulsarte de un trabajo en la función pública. Puede suceder también, pero es más complicado. Entonces, puede presentarse como algo lógico cuando se avecina una crisis o ha ocurrido un boom, como nos pasó en el 2007-2008, estalla la burbuja, mucha gente de todos los sectores, no solo el inmobiliario, que parece que la construcción estaba más en boga, pero hay sectores que pierden mucha población activa, trabajadores quedan en paro, y con una cierta edad lo primero que piensas es ¿dónde voy ahora? ¿Dónde me meto ahora? Pues donde pueda acceder con garantías, que es a la función pública. Pueden prepararse una oposición durante 3 años y no sacarla. Bueno, a eso se arriesgan, pero sabes que es cuestión de estudio, porque para el acceso a la función pública tienes que cumplir unas premisas. Sabemos que se rige el acceso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Cumpliendo estos requisitos, añadiendo la publicidad, tiene que darse a todo el mundo, cumpliendo estos requisitos puede acceder cualquier persona. Y si tienes un poquito de capacidad, ya es cuestión de estudio. Hay gente que se ha presentado con 55 años y fácil, puedes sacar, no se te va a copar. Otra cosa es si vas a entrar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen unos requisitos también de edad incluso físicos, pero en ese caso a lo mejor sí que puedes estar más topado, pero en el resto de las administraciones tienen plenas garantías. Y sobre lo que nos contabas, Patricia, en tu pregunta, por los jóvenes, hay un colectivo ahora, se ve parece que más cantidad de jóvenes acceden a ello, es porque lo tienes más sencillo. Si terminas de estudiar, has terminado tu carrera y te planteas tienes esa capacidad de estudio, te planteas hacer una oposición, prepararte una oposición, no es difícil que pudieras conseguirlo ahora. También depende de lo que te quieras presentar.
Gonzalo. No sé si comentabas antes, ¿no?, que todavía hay bulos, yo creo, que dicen que hay muchos funcionarios en las administraciones españolas. No sé si la imagen del funcionario, porque yo recuerdo cuando era estudiante, hace ya pues más de 30 años, que hice un reportaje sobre funcionarios que estaban de cara al público y alguna me decía, yo quiero vacunarme contra la cara de perro que he visto en algunas compañeras. Y también había esa imagen de que el funcionario pues se salía una hora a la hora del desayuno o que no trabajaba suficientemente bien. Luego está el tema de la administración electrónica que ha llegado en los últimos años y que digamos que también hace que a veces los ciudadanos vayan contra los funcionarios porque no les atienden, porque como ellos querrían, ¿no? No sé si la imagen ha cambiado y si, como pasa por ejemplo en algunos colectivos como los médicos, el resto de funcionarios también sufren a veces, si no agresiones, por lo menos insultos o incluso amenazas, ¿no? Sí, son varias cosas las verdad las que he preguntado, pero bueno, todo tiene que ver un poco con la imagen del funcionario y con el trabajo de atención al público que se pueda dar. A ver si lo puedo ir hilando y si me dejo algo, dímelo y te lo resuelvo. En cuanto a lo de la cara de perro, decías, es verdad, tiene el funcionario. Cuando se habla en la calle de funcionario, lo primero que nos viene a la cabeza a todos es un señor sentado y en algunas ocasiones con el periódico. Pero es que funcionarios son nuestros maestros, funcionarios son nuestros médicos, son nuestros policías, esta gente que va por la calle con un carrito, que les llaman carteros, estos son funcionarios también. Los empleados públicos son muchos y nos están dando atención diaria. Y en muchas ocasiones ni siquiera atendemos a que son empleados públicos. Cuando alguien habla con el médico, pues es el médico que está en el centro de salud. Pero no caigo en que es un funcionario. No, un funcionario es el señor de Hacienda que tiene cara seria y está con el sello dando todo el día. Pues funcionarios hay muchos. Esto de que se salían a tomar el café y tal, seguramente haya ocurrido. Sí, y unos pocos pueden dar mala imagen a todo un colectivo. Eso ojalá llegue a desaparecer del todo. Nosotros no estamos, en CESIF no estamos en contra de la valoración individual del desempeño, porque garantizaría que los que realmente trabajan, que son la mayoría, un porcentaje altísimo, los que realmente desempeñan mucho trabajo en su puesto, quedarían exentos de esa mirada despectiva que se tiene desde la calle. Ya la mirada ya es peyorativa. Directamente se nos ve a los empleados públicos, con el término empleado público ya se nos ve mal. Es casi un vividor. Pues voy a recoger una parte de la pregunta que ha hecho Gonzalo para luego volvérsela a hacer a José María Guerro, presidente de CESIF en Segovia, nuestro invitado de esta noche en Enfoque. Hacemos ahora un descanso y apuntamos esa pregunta en torno a la presencialidad y a la entrada de la administración electrónica y lo abordamos enseguida. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Enfoque Segovia. Esta noche estamos hablando sobre todo de la función pública. Estamos hablando con CESIF Segovia, con su presidente provincial, con José María Guerro, que es nuestro invitado de esta noche. También nos acompaña Gonzalo Ayuso, redactor de El Día de Segovia, que precisamente le había preguntado a nuestro invitado por el tema de la presencialidad, por aquello de que cada vez parece que se ha pasado por una etapa además de mucha cita previa, que quizá en algunos casos se ha extendido mucho a raíz de la pandemia, que decía que habían pasado 3 y 4 años de la pandemia y seguía existiendo mucha cita previa en algunas administraciones, la entrada de la administración electrónica. Esa pregunta te la lanzamos, José María. Pues a ver, en principio está bien. Las administraciones deben modernizarse, nosotros eso lo apoyamos de pleno, pero lo que no se puede hacer es dejarlo todo, jugarlo todo a una carta. Entra un modo telemático de trabajar con la ciudadanía, porque no nos olvidemos que es con la ciudadanía, y un chaval de 30 años puede tenerlo más fácil, y un chaval, una chavala, cualquier persona, pero a lo mejor das con una persona de 60 que no ha tenido interés en la informática, en el tema digital, y no sabe, si no le ayudan, no sabe hacerlo. ¿Por qué no puede haber una persona,
puede convivir en un sistema mixto y que un empleado público dé servicio como se ha hecho toda la vida. Eso no implica que necesitásemos más personal solo para realizar ese trabajo, porque se puede realizar con el personal que ya existe. Pero entendemos que hay que dar más facilidades. La naturaleza del servicio público, de las administraciones en el servicio público, es precisamente dar un servicio, valga la redundancia, dar un servicio a la ciudadanía. No puede ser que pretendas dar un servicio poniendo complicaciones. Resulta que vamos avanzando, progresamos en los años y después de 10 años más adelantados, estamos peor atendidos que antes. Podríamos decir un poco que la digitalización, ese acceso a las nuevas tecnologías, tendría que ser una apuesta más de ayuda al funcionario y que siga esa exposición presencial, de que el ciudadano se sienta atendido, escuchado, porque muchas veces es una cuestión de escucha, ¿no? De sentir que alguien te ayuda a hacer un trámite. Claro, así es. Tenemos un ejemplo muy claro en los servicios de la sanidad, en la atención primaria. Tenemos que pedir la cita telefónica, acudir en algunos casos, la cita solo si el médico ha tenido muchas citas, tal. Si quieres la cita presencial te dan para más días, si la quieres telefónica es más pronta. ¿Por qué no es más ágil? Es más ágil. Aquí ya sí que en el caso de la sanidad, concretamente de SACIL, hablo de SACIL en Castilla y León, sí puede ser una cuestión de personal, de falta de personal, o sea, que se pudiera rellenar con más personal. Pero en general no va a impedir que con el personal que pueda estar trabajando, a ver cómo lo digo, sin sobrecorregirme a mí mismo. El personal que está trabajando podría dar servicio manteniendo los sistemas digitales de acceso a las administraciones. No sé si me he explicado bien. Sí. Para una persona, hacer que cualquier solicitud, una solicitud en una administración, que pudieras hacerlo presencialmente, aunque tengas la posibilidad de hacerlo telemáticamente, que además es mucho más ágil. Lo haces telemáticamente, lo puedes hacer en tu casa, no te tienes que desplazar, no tienes que estar esperando colas, pero dar la oportunidad a quien quiere que también lo pueda hacer, que en muchas administraciones no lo permiten. Antes de darle la palabra a Gonzalo, una duda. Con el tema de que todo ahora se hace más telemáticamente, que ha entrado las nuevas tecnologías, que muchos programas informáticos en las administraciones, se han amortizado muchas plazas de funcionarios, alegando que ahora lo hace más fácil la tecnología. No calculamos la amortización de las plazas en función de la entrada de las nuevas tecnologías. Nosotros, si contabilizamos número de plazas, es por la asistencia que se da al ciudadano. Cuando nosotros solicitamos más plazas es porque se necesita para dar una correcta asistencia, independientemente de que sea que haya sido por un asunto de telematización o por crecida del número de personal en la calle. O sea, quiero decir, la población aumenta, ya os lo decía al principio, hay más población, pues se necesitan más personas en la función pública. Bueno, no calculamos, nosotros no estamos mirando en CESIF si es por un asunto o por otro, lo que sí que miramos es la consecuencia. O sea, se necesitan... ¿Y los jefes sí? ¿Los jefes de las... quienes están... si lo hacen? Si dicen, no, esta plaza se amortiza por este motivo. No lo sé. ¿Os han puesto como argumento encima de la mesa o...? No, como argumento no. No sé si a ellos les vale para decir estas dos plazas de aquí se van a amortizar, las quitamos. Hay amortizaciones por otros asuntos, creo que no vienen al caso. Bueno, cuestiones que al final resultan incluso absurdas, pero no nos han dicho, como ahora tenemos telematizado el sistema, 3 personas que estaban atendiendo directamente al público van a desaparecer esos 3 puestos. No, eso no. Existen unas RPTs, las RPTs son las relaciones de puesto de trabajo, que exigimos que se mantengan activas y al día para saber cuántos puestos corresponden en esa administración. Y insisto, lo que sí solicitamos
de manera insistente es el aumento de las plantillas en aquellas administraciones que lo requieren. Gonzalo, vamos, que nos quedan melones por abrir. Puede ser el momento, si os parece, de hablar ya de un tema que está de actualidad, que es la asistencia sanitaria a muchos funcionarios, a muchos empleados públicos que dependen del sistema mutualista, ¿no?, de Muface. Es un conflicto que hay entre el gobierno y las aseguradoras y que afecta a muchas personas de Segovia. A lo mejor nos puede decir el presidente de CESIF cuántas son y en qué momento se encuentra este problema, porque parece que ha habido avances por parte del gobierno en cuanto a mejorar las condiciones de este concierto, ¿no? y podría llegar a estar cerca de la solución, aunque CESIF ha convocado ya una huelga para el 13 de febrero para presionar y que se solucione de verdad esta situación. Así es. Es un poquito complicado este asunto ya, requiere más tiempo de explicación. A ver si soy suficientemente claro. El gobierno, tenemos que decir de entrada que desde CESIF entendemos que el gobierno no lo ha hecho bien, desde el primer momento, porque saca la licitación. Esto no es algo que ha surgido de un momento para otro. La licitación sabíamos cuándo iba a llegar, cuándo iba a finalizar el convenio actual, pues tenían que haber sacado la licitación 3 meses antes. Así lo recoge la ley de contratos en el sector público. Y se les pasó. Lo cierto es que se les pasó, no se dieron cuenta, o lo hicieron a propósito, porque ya sabemos que aquí entramos también en otra explicación distinta. Hay una parte, un sector del gobierno, el gobierno de coalición, que exige la eliminación, el acabar directamente con el sistema del mutualismo administrativo. ¿Qué lo lleva en su programa electoral? Sumar lo lleva en el programa electoral, la desaparición de Muface. Por otro lado, está PSOE, que no está tan de acuerdo en este asunto. Además, si esto llegara a suceder, la paz social se acaba en la calle. Ya de momento, de primeras, tenemos convocada ya lo has comentado, Gonzalo, tenemos convocada una jornada de huelga el día 13 de febrero para todas las administraciones en los que existan funcionarios afectados por este asunto, que son en la Administración General del Estado, en la docencia y en correos. Tenemos también funcionarios, todavía nos quedan funcionarios en correos. Todos estos están afectados. Bueno, pues siguiendo con el hilo, a ver si puedo hacerlo de manera un poco programada en tiempo. En octubre sacan la licitación. En ese momento, Muface, la propia Muface, especifica que la cantidad a aportar por parte del gobierno debería elevarse en un 24% para poder ponernos al día con los costes de estas aseguradoras. 24%. Las compañías aseguradoras piden un 40%. Bueno, se podría entender que en el proceso de negociación un punto intermedio hubiera sido de partida lo normal para empezar, pero el gobierno ofreció desde el primer momento un 17% de subida. Las aseguradoras ya dijeron directamente, Adeslas se desmarcó, dijo que ella no iba a entrar porque no podía soportar pérdidas. DKV posteriormente, tras estudiarlo, también se ha quedado fuera, y Asisa tenía dudas sobre si continuar o no, pero en esas condiciones sabía que no, con un 17% no. Se saca una segunda licitación en la que se aporta una cantidad superior. Estábamos hablando de un 33,5%. Ese 17 se abandona y ya estamos en la horquilla de la negociación, ¿no? Entre un 24 y un 40, un 33 parece como algo que podía tener más sentido. Desde el minuto 1. Eso podía haber sido lo que se hubiera ofrecido en un primer momento. Y nosotros no vamos a
decirles a las aseguradoras, a estas compañías, cómo tienen que hacer su trabajo. Ellos sabrán si tienen beneficios, tienen pérdidas o no. Lo que sí que exigimos es al gobierno que solucione este asunto, porque hay muchas personas afectadas. Durante todo este tránsito en el camino se ha generado una tensión dentro de este colectivo altísima, una tensión altísima, creando una crisis muy potente, porque muchas de las personas afectadas han necesitado tratamientos en este periodo de tiempo y las aseguradoras, actuando, creo que de mala fe, estaban avisando que no les iban a dar este servicio. No sé si era una manera por parte de estas compañías de presionar al gobierno, pero no lo hicieron bien. Si era una manera para presionar, no lo han hecho bien, porque a quien han perjudicado son a los trabajadores. Y el gobierno les estaba dejando un poco al pie de los caballos. No olvidemos que este colectivo de trabajadores afectados por el asunto de Muface son empleados del gobierno, son empleados directamente del gobierno. Y el gobierno estaba dejando a sus propios empleados poco menos que vendidos. Ahora, gente que se ha sentido totalmente indefensa ante quien considera que tiene que protegerle, que es su jefe. Se ha sentido indefensa porque las propias aseguradoras ya les estaban diciendo que les negaban los tratamientos. Y si tú has tenido una caída y te tienen que atender, pues a lo mejor eso, depende del tipo de caída, puede ser más o menos grave. Pero alguien con un tratamiento, como puede ser oncológico, que tiene un tratamiento alargado en el tiempo, tiene que seguir con el tratamiento. Y la compañía ya te está avisando de que no te va a dar más servicio más allá del 31 de enero. Claro, esta gente entraba incluso en crisis de ansiedad, claro, porque no saben qué va a pasar con ellos. Salía nuestra ministra explicando que no había problema porque el Sistema Nacional de Salud podía asumir toda esta cantidad. Que de verdad no sé esta señora cómo se ha planteado estas cuestiones, porque si actualmente está la sanidad pública de esta manera tan deficitaria, todos conocemos, ¿cómo quedaría si metemos a 1,5 millones de personas directamente en el sistema? Hablamos de 1,5 millones. En el cómputo total, de España. Sí, en toda España, con beneficiarios, mutualistas y beneficiarios, todos los que tienen el derecho a esta prestación. En Castilla y León hemos hecho un cálculo que serían unos 180.000. Entre horquilla entre 180 y 200.000. Vamos a poner 180.000. Sería como añadir a la región de Castilla y León 2 Sorias, 2 provincias más de Soria, que tendrían que estar atendidos. Recuerdo una conversación en Vive Radio, José María, en la que decimos, la ministra de Sanidad, que es de Sumar, ajá, de la parte del gobierno, como saben todos los espectadores de gobierno de coalición de Sumar, habla de una sanidad que está dispuesta y preparada para asumir cuando las competencias las tienen las comunidades autónomas. Sí, en materia de sanidad. Bueno, aquí ya entra un poco la guerra política, porque que luego hemos escuchado a 17 consejeros diferentes. Se podía estudiar así. A quien más perjudicaba es precisamente a las comunidades gestionadas o gobernadas por el Partido Popular, y son ellos los que se hubieran tenido que aguantar la patata caliente. Pero al final nosotros nos centramos siempre en lo mismo. Una cuestión puramente ideológica, que es la desaparición de Muface, está afectando a personas, a ciudadanos que no tienen por qué sufrirlo. El sistema del mutualismo administrativo es un modelo que lleva funcionando 50 años, no es de ahora, y funciona bien, funciona bien. La ministra se lo ha querido cargar con un informe de 18 páginas. Un sistema que está funcionando desde hace 50 años, porque lo llevaban en campaña y tienen que hacer un guiño a sus votantes. Por cierto, alguno de estos votantes también estará afectado por el asunto este, que no sé qué estarán pensando, si les hace mucha gracia o no. El Sistema Nacional de Salud, no olvidemos que los mutualistas, cualquier funcionario, cuando adquiere la condición de funcionario, pasa directamente a ser atendido por Muface. Directamente, no tiene opción.
pasa a ser atendido por Muface. Y luego, una vez que está en Muface, elige quién le va a facilitar esa prestación del servicio sanitario, si es la sanidad pública o alguna de las compañías que dan este servicio, como hasta ahora eran Asisa, DKV y Adeslas. Por lo que estamos viendo, DKV ni siquiera va a entrar. Por cierto, no he dicho en toda la explicación que se prorrogó el plazo hasta el día 27, teníamos de plazo, creo recordar, ya esto no lo digo con certeza, pero creo recordar que hasta el 15 de enero, y se prorrogó hasta el 27 de enero, para poder tener un margen el gobierno de negociación con estas compañías. Son compañías aseguradoras, al fin y al cabo. Pues sí, hace 2 días que se anunció que y puso unas nuevas condiciones encima de la mesa. Pero esto ya no forma parte de la segunda licitación. Por mucho que el gobierno quiera decir que se amplía el plazo de la segunda licitación, no. Si ese plazo se ha ampliado y se cambian las condiciones, ya no es la misma licitación. Nos vamos a una tercera licitación. Queda muy feo para el gobierno decirlo así, lógicamente, porque como no hemos podido hacer bien nuestra tarea y nos vemos obligados a ir a una tercera, pero lo cierto es que es así. En este caso ya habíamos avisado que si al día 27 de enero no se había firmado un acuerdo para poder cerrar el asunto, nosotros convocaríamos una jornada de huelga, y así lo hicimos. El martes, antes de ayer, ayer estuvimos tuvimos un Consejo Sindical Nacional en el que aprobamos por unanimidad, no hubo ni siquiera una abstención, la jornada de huelga, la convocatoria de la jornada de huelga, porque todos estábamos en lo mismo. Es necesario que ahora mismo, lo podemos decir a las claras, el gobierno para nosotros no es confiable. Hasta que no sepamos con certeza que ya está firmado, no podemos desconvocar la huelga. Nosotros tenemos que continuar y nuestros trabajadores nos lo están demandando. De hecho, esto lo recibíamos nosotros a nivel provincial, a nivel autonómico menos, pero en las provincias se han recibido en muchas y lo hemos trasladado a nuestra nacional. Allí se expuso en el PDF que nos enseñaron las peticiones por provincia, y muchos trabajadores nos estaban exigiendo que se hiciera huelga con anterioridad. Ya hemos dejado pasar este tiempo hasta cerrar la segunda licitación. Ahora hemos llegado a la fecha de la ampliación, además de la segunda licitación, no se ha cerrado nada y convocamos la huelga. Y a ella vamos convencidos de que lo vamos a hacer. Si tras el 13 de febrero no estuviera firmado el acuerdo, volveríamos con medidas igual de contundentes o más. ¿Cómo va a ser esa jornada del 13 de febrero? Además de, obviamente, tener la opción cada funcionario de hacer huelga, un derecho reconocido por la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, ¿cómo se plantea CESIF ese día? Bueno, visibilidad en la calle. De momento no tenemos instrucciones. Esto nos lo irán dando porque se va gestionando en el día a día. El preaviso de huelga se presentaba esta misma mañana. Ayer lo aprobamos y esta misma mañana se presentaba el preaviso. Ahora ya nos irán dando todas las pautas, no sabemos qué es lo que se va a hacer, pero por supuesto tiene que haber visibilidad. Pero en Segovia empezará a correos, a los departamentos de la Administración General del Estado que tienen, claro, aquí, y a docentes también, ¿no? Claro, docentes. ¿Cuántos son aproximadamente, cuántos mutualistas puede haber en Segovia? En Segovia mutualistas son unos 7.000, pero que estén afectados no son todos, porque ya hay una parte de ellos que están atendidos por la seguridad, por el Sistema Nacional de Salud. Bueno, ellos han elegido cada funcionario elige dónde va. Entonces, aquí no sé el número exacto, no te lo puedo dar, pero te digo de unos 7.000. Precisamente Segovia es una de las que no están tan afectadas. De los 7.000 pueden ser 5.500, una cosa así. Decía también, con beneficiarios, discúlpame, sí, Gonzalo, con beneficiarios, claro, incluidos, o sea, mutualistas y beneficiarios.
Decía también el presidente nacional de CESIF que estaban recibiendo en la central sindical quejas de mutualistas porque lo que has comentado tú antes, se estaba avisando de que se iban a dejar de hacer determinados tratamientos o incluso intervenciones quirúrgicas, que hay quejas, no sé si en Segovia habéis recibido alguna, porque además hablaba incluso de transmitírselo a la Fiscalía por desatención médica directamente. ¿No? Sí. Se va a presentar a la Fiscalía igualmente, o sea, se va a presentar, independientemente de lo que haya ocurrido, porque entendemos que ha habido una dejación de funciones flagrante. Nosotros hemos recibido muchas quejas, pero las trasladamos. Estas quejas, nuestra Ejecutiva Nacional propuso un buzón a modo de herramienta para canalizar todas estas quejas desde toda España que llegaran al Nacional. Esto se presentó ya en su día al Defensor del Pueblo también, y bueno, se presentó al Defensor del Pueblo, y desde entonces hemos seguido recogiendo quejas. En nuestro caso, en Segovia, hemos tenido incluso visitas, gente que lo ha hecho presencialmente, algunos por teléfono y algunos por email, pero a todos les hemos dicho lo mismo, a todos nuestros trabajadores que han venido a solicitarnos esta ayuda, les hemos comentado lo mismo. Les poníamos a disposición ese buzón en el que se podían añadir documentos para que tuvieran todo recogido en nuestra Ejecutiva Nacional y poder realizar el trabajo de la queja de la mejor manera posible. Es un asunto que lo más seguro es que acabe en los tribunales, o hay muchas opciones, porque la Fiscalía nos dice que se va a presentar. Sí, se va a presentar sí o sí. Sí, tiene que terminar en los tribunales, allí estaremos. Para eso estamos. Bueno, es una de nuestras funciones dentro de la defensa de los derechos de los trabajadores. Para eso estamos. En cualquier caso, aunque el sistema sanitario ahora mismo, digamos, no podría asumir de ninguna manera ese 1,5 millones de personas que están ahora atendidas por las mutuas, ¿no? por las aseguradoras, sí que parece paradójico, ¿no? Que precisamente los empleados públicos, parte de esos empleados públicos no estén atendidos por el sistema sanitario público, ¿no? Que a veces tengan que ir a hospitales privados o atendidos por centros médicos privados, ¿no? No sé si a la larga lo deseable sería que este modelo se modificara de alguna manera, o desde CESIF veo que sí que os gusta el modelo, que parece que funciona. ¿Preferís que quede como está, o a largo plazo podría cambiar? Es que en realidad... Un minutito, pero vamos, tienes tiempo. ¿Sí? Un minuto. En realidad... hay un poco de confusión en este asunto, porque el sistema de mutualismo administrativo es un sistema de sanidad pública. Lo que pasa es que no se entiende así, porque nos está dando servicio unas compañías aseguradoras que dan también servicio en la privada, pero podría ser que estas empresas que dan el servicio a Muface solamente trabajaran para Muface y no tuvieran servicio de sanidad privada, y entonces no lo veríamos de esa misma manera. El empleado público, ya nos alargamos un poco, me salgo del minuto. Sí, tranquilo. De las nóminas de cualquier trabajador en la empresa privada, se detrae del total, no de la nómina, sino del total que se paga por ese trabajador, se detrae casi un 24%, precisamente para la sanidad, es un 23,9%. Y ese total va para gestionar su sanidad, la sanidad de esa persona que está en la privada. En el caso de los funcionarios no se detrae nada. Es un 0%, o sea, no se les detrae nada. Por eso el gobierno pone una cantidad para que puedan tener el acceso a la sanidad. En realidad es un sistema sanitario público. No se nos olvide que un 8% de las partidas en las comunidades de sanidad, las partidas económicas derivadas, o sea, destinadas a sanidad en las comunidades autónomas, va para los conciertos público-privados. Esa gente que se derivan a otro, bueno, pues de ahí se va un 8%. Al final, esto que se destina para Muface es una cantidad por debajo incluso de eso. O sea, al gobierno le sale rentable tener a la gente en Muface. Que con el tiempo pudiera desaparecer, pues no lo sé. Lo que sí digo, que nosotros sí estamos a favor de este sistema, porque el modelo ha demostrado que funciona.
Pues con esta última reflexión, el modelo está claro que funciona. José María Guerro, ha sido un placer esta conversación, presidente provincial de CESIF en Segovia. Gracias y estaremos muy atentos a las noticias de los próximos días. Muchas gracias a vosotros. Gonzalo, muchísimas gracias por la colaboración, por la ayuda. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí cada miércoles, escuchando y viendo Enfoque Segovia. Hasta la semana que viene.